instructor y compañeros del curso de Sistemas Dinámicos. En esta oportunidad vamos a realizar el análisis de la etapa 3, que es el análisis del comportamiento transitorio y estacionario del sistema en el dominio de la frecuencia. Esto es la continuación de la etapa 2, en donde realizamos el análisis y el modelo matemático de ese sistema dinámico. Entonces, el sistema que realizamos fue el disco en giro sobre su eje y diagrama de pares de fuerza, y que finalmente nos decía que un equipo que contaba con un disco de momento inercial J, este es nuestro disco de momento inercial J, con una constante de rotación o un resorte de torsión de constante K y amortiguado rotacionalmente. Ya, este es nuestra constante de torsión K y nuestro amortiguamiento B. El comportamiento de este sistema se analiza de manera independiente al sistema analizado en el sistema anterior, donde θ de t es el desplazamiento angular con respecto a la posición en reposo y W de t es igual a θ de t, es la velocidad angular, y T de t corresponde al par de fuerza ejercido. Entonces vamos a recordar un poco esta parte de la etapa 2, en donde se decía que J va a ser el primer dígito de la cédula, B va a ser el último dígito de la cédula y K va a ser el número del grupo colaborativo. Entonces, ahondando un poco en los conceptos de la inercia, es una propiedad de los elementos que almacenan la energía cinética en movimiento rotacional cuando un par de fuerzas se aplica a un cuerpo inercial J, donde n de t es igual a la derivada de t de t, J por W de t, donde W de t es la medida en radianes sobre segundos. Entonces decimos que el momento inercial J lo determinamos por la ecuación J por alfa, donde alfa es igual a la derivada de W de t, expresando que W viene siendo la derivada de θ de t. Entonces, operando las ecuaciones anteriores dadas, se aplica un momento inercial que J es la segunda derivada de θ de t al cuadrado. Decimos que el muelle de resorte o torsión está dado por la ecuación K de θ, y también decíamos que los amortiguadores de viscoso reproducen un par de fuerzas que varían en proporción directa a la velocidad angular. Entonces identificamos la ecuación que ajusta el amortiguador rotacional, que viene dada por la constante de amortiguación por la derivada de θ de t. Al obtener estas ecuaciones diferenciales, presentamos un sistema matemático donde decimos que en la segunda ley de Newton dice que una fuerza neta sobre un objeto ocasiona una aceleración sobre él, la cual es inversamente proporcional a la masa. ¿Ya? De igual forma, también efectuamos un balance de la ecuación sobre el eje de rotación y para la fuerza de ejercido T de t. Aplicando las ecuaciones anteriores, se define que el momento inercial, el muelle rotacional y amortiguador de rotación así. Entonces decimos que J por la segunda derivada de θ de t al cuadrado es igual a menos la constante de amortiguación, la derivada de θ de t menos la constante de torsión, que es K de θ más t de t. Despejamos t de t, en este punto t de t lo despejamos, pasa acá, y la J por la derivada del segundo al cuadrado de θ por B de θ más K. Reemplazamos los números de acuerdo a los dígitos en cada una, como dijimos al principio, y concluimos con un diagrama de bloques. Ya, en este diagrama de bloques, en esta parte tenemos acá creamos un operador de suma, ya creamos la ganancia, donde nos dice que sería J sobre 1, y aquí creamos otro operador donde nos va a decir que la salida de este operador va a ser la segunda derivada de θ, ya, J por la segunda derivada de θ sobre t de t
de t al cuadrado, esto lo agregamos un integrador, este va a ser la primera derivada y pues aquí ya no tenemos derivada de teta. Aquí nos va a dar la salida de la derivada de teta de t y aquí pues no tenemos derivada. Entonces cuando realizamos la simulación de este punto nos va a dar esta gráfica en donde va a iniciar en 0. Entonces cuando inicia en 0 habíamos dicho que agregamos una entrada de escalón de 1 en donde iba a afectar o iba a hacer afectar la señal de entrada. Entonces esta señal de entrada me la afectó aquí en este punto, ya, y después iba a comenzar a normalizarse. Con respecto a eso, podemos seguir con la segunda parte en donde debemos aplicar los principios físicos que permitan obtener el modelo matemático en el dominio de la frecuencia. Esta va a ser para la etapa 3, la que estamos haciendo. Entonces, la etapa 3, aplicamos la transformada de Laplace para un operador lineal y obtenemos la ecuación en el dominio, pues la ecuación que habíamos obtenido en el dominio del tiempo la vamos a pasar al dominio de la frecuencia. Ya, entonces aquí lo que hacemos es que hacemos el uso de la transformada de Laplace y la ecuación quedaría de la siguiente forma, que S de t de s es igual a j de s al cuadrado de t más b de s de t más k de t. Efectuamos el factor común teta en s de t y nos quedaría que s de t va a ser igual a j de s al cuadrado más b de s más k, lo que quedaría de la forma que g de s es igual a x de s sobre f de x. Esto nos daría que es teta de s sobre s de t de s. Para determinar la estabilidad del sistema aplicando el criterio de Routh-Hurwitz, que le llamamos un polinómico característico del denominador de función de transferencia, g de s. El polinomio debe tener términos ordenados en potencias decrecientes de s. Como lo vemos aquí, en esta parte de aquí, nos dice que 1s al cuadrado más 4s más 52. Aquí caracterizamos la ecuación del criterio de estabilidad, ya, y nos va a decir que s sub 0, s a la 0 va a ser b1 va a ser igual a 52. Entonces, a partir de la ecuación general de segundo orden de la forma g de s, x de s sobre f de s, vamos a hallar un criterio pues, de estabilidad, y vamos a poder hallar el comportamiento transitorio y estacionario del sistema. Entonces aquí hallamos sigma k w de n al cuadrado s al cuadrado sigma w de n. Caracterizamos las variables o las constantes en este caso, donde decimos que w de n al cuadrado va a ser igual a 52 y w de n va a ser la raíz de 52. Esto nos da 7.21 radianes sobre segundo. Kw de n, como ya tenemos w de n, entonces lo que hacemos es despejar k y ya tenemos que k va a ser igual a 7.21. Ya, recordemos que k va a ser nuestra constante de torsión. Entonces aquí tenemos 2 sigma w de n que va a ser igual a 4, pero como ya conocemos w de n, despejamos el 2 y nos quedaría sigma w de n igual a 4. Ya, como ya tenemos el valor de despejamos w sigma, ya, y dividimos 2, que es este resultado, sobre w de n, nos da igual a 0,27. A partir de eso hallamos nuestra frecuencia natural,
que va a ser igual a 6.90. Hallamos el tiempo de subida, que va a ser beta igual al seno a la menos 1 de 6,94, que es nuestra frecuencia natural, sobre 7.21, que va a terminar siendo nuestra WDN, y eso me da igual a 1,29. Hallamos TR, que TR va a ser igual a pi, por beta sobre WD, y eso igual a 0,58, que va a ser igual al tiempo de subida. Y nuestro tiempo pico va a ser igual a 0,45 segundos. Y nuestro tiempo de asentamiento va a ser igual a 2 segundos. Aquí realizamos la simulación para hallar nuestros. Entonces decimos que pues en la transformada de Laplace decimos que nuestro numerador va a ser igual a 1 de acuerdo a nuestra función ds, esta que tenemos aquí. Nuestra transformada de Laplace va a ser igual a 1 y que nuestro denominador va a ser 1, 4 y 52 respectivamente, lo va a ordenar en forma decreciente. Entonces esto nos va a decir que este va a ser 1s al cuadrado, 4s y 52. H va a ser igual a la transformada, numerador, denominador y los polos. Entonces si yo traigo esto aquí, lo copio por acá, pues entonces aquí ya nos da nuestro, vamos a subir un poquito aquí, nuestro numerador, nuestro denominador, y h va a ser igual a 1s al cuadrado más 4s más 52. ¿Listo? Cambiamos borramos aquí. Entonces aquí lo que vamos a hacer, nuestra transformada de Laplace, vamos a marcar nuestros polos, que obviamente lo aplica a partir de las raíces del denominador, y vamos a marcar nuestros polos y nuestro lugar geométrico ya en esta figura. Anexamos a eso una entrada de escalón h que nos va a demostrar cómo nuestra señal se ve afectada. Entonces en la rúbrica 2 nos dice que el estudiante, ya hicimos que continuamos con el sistema seleccionado, aplicamos los principios físicos que permitan obtener el modelo matemático en el dominio de la frecuencia. Aquí utilizamos la transformada de Laplace y obtenemos la ecuación que representa la función de transferencia del sistema. La interpretamos de manera adecuada a la entrada y a la salida que seleccionamos. Determinamos la estabilidad del criterio Ruth, ya lo hicimos acá. Determinamos la estabilidad. Aquí determinamos la estabilidad del criterio de Ruth con esta. Y ahora estamos determinando el comportamiento transitorio y estacionario del sistema, que es lo que hacemos aquí cuando calculamos la frecuencia natural, el tiempo de subida, el tiempo pico y el tiempo de asentamiento. Finalmente realizamos el diagrama y vamos acá. Entonces, ¿qué tenemos acá? Tenemos vamos a llegarlo hasta el pico. Nuestro pico, que va a ser a 0.46 segundos. Recordemos que nuestro tiempo pico, aquí nos da 0,45 segundos ya, y nos va a dar un tiempo de subida de 0,58 segundos. Lo que hallamos en el tiempo de asentamiento fue de 2 segundos, y aquí en la simulación podemos ver
que cuando estamos en 2 segundos, pues ya él inicia su tiempo de asentamiento, que es el que hallábamos acá, en esta parte de acá, inicia su tiempo de asentamiento. Tenemos aquí nuestro tiempo de asentamiento, que efectivamente, de acuerdo al cálculo matemático, nos da aproximadamente esos 2 segundos. Y de igual forma calculamos los polos, el lugar geométrico de la raíz, Entonces aquí pues podemos hallar de que en este punto todo lo que está del 0 hacia la izquierda está es estable. Entonces esto no quiere decir que nuestro sistema es estable para la simulación, obviamente. De igual forma creamos el diagrama de bloques, en donde hicimos nuestra señal de entrada y le aplicamos una señal en los primeros 5 segundos, que transcurrió los primeros 5 segundos, haga una perturbación. Entonces aquí tenemos que los primeros 5 segundos va a ser una perturbación la señal, nuestra función de transferencia en el dominio de la frecuencia, y calculamos nuestra. Igual aquí vemos que nuestro tiempo de subida o nuestro tiempo pico va a ser 0,45 segundos aproximadamente, y la señal va a comenzar a estabilizarse hasta que llegue un punto aquí en donde la señal comienza a tener un estado transitorio y de estabilidad, o estacionario, como un estado transitorio, y comienza un estado estacionario. Bueno, compañeros, muchas gracias. Eso fue todo con respecto a esta actividad. Espero que sea muy útil para la realización de los ejercicios. Recuerden, Rafael Zuluaga, del curso de Sistemas Dinámicos.